Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión. Buenas y lluviosas noches. Vaya día hemos tenido en Madrid y nos lo queríamos perder, sobre todo los que por castigo llevamos más de la mitad de las horas hábiles que tiene el día, horas laborales, en la carretera, de atasco en atasco y tiro porque me toca, eso sí, bendita lluvia, que falta hacía. Un día en el que tenemos que seguir hablando. ¿Qué le vamos a hacer? Pues no de lo de siempre, porque es lo de hace algunos meses y lo de hace pocas semanas, pero se van dando pasos cada vez hacia el abismo, o así nos lo parece a algunos. Hoy, Esquerra Republicana, los golpistas de Esquerra, junto con este gobierno, para mí ya abiertamente golpista también, el gobierno socialcomunista que preside este desnortado llamado Sánchez Castejón, han terminado de formalizar su acuerdo para derogar definitivamente, así se ha aprobado en el Congreso, el delito de sedición y aligerar las penas por malversación, pero ya saben, solamente cuando la malversación no tenga ánimo de lucro, que es una forma eufemística de decir solamente cuando roben, para dar un golpe de Estado, por ejemplo, los amigos de Sánchez Castejón y de Yolanda y de los podemitas, los señores de Esquerra Republicana de Cataluña. Es un día en el que nos vamos enterando además de más cosas. Gabriel Rufián, que es el muñequito que tienen los independentistas representándoles en el Congreso, de ese Estado que quieren destruir, pero del que viven faraónicamente bien, ha anunciado o ha dado carta de naturaleza algo que ya se filtró ayer. Los independentistas van a exigir, lo están exigiendo ya, y por supuesto Sánchez Castejón cederá un referéndum que considerarán válido, lo considerarán ellos, y si sigue gobernando Sánchez Castejón tragará, como no, como ha ido tragando con todo, siempre y cuando la participación sea superior a un 50% y de ese 50% haya un 55% de ciudadanos de Cataluña que digan sí a la independencia. Se lo traduzco, por si ustedes eran de letras, es una ecuación matemática, no es una ecuación, es muy sencilla. Es decir, con el 27,5% de ciudadanos de Cataluña que digan sí a la independencia, estos fulanos quieren desgajar una parte indisoluble del territorio nacional y, lo que es peor, o lo que es prácticamente igual de grave, condenar al apartheid, y volvemos a la situación balcánica de 1990, de 1991, de 1992, a más de la mitad, ¿no?, a las 3/4 partes de la población catalana. Y Sánchez Castejón a tragar. ¿Qué se puede hacer contra eso? Pues ayer hablamos y hoy vamos a seguir hablando, porque ayer teníamos a representantes del Partido Popular en la mesa y hoy tenemos a una representante de Vox, y aquí, contrariamente a lo que piensa parte de la parroquia, que tienden a etiquetarnos o a confundirnos, tratamos de ser lo más objetivos posible. Por tanto, ¿qué se puede hacer? Digo, vamos a volver a hablar, vamos a seguir hablando y seguiremos hablando los días que hagan falta de la necesidad o no, de si es pertinente o no una moción de censura. Antes de presentarles a las tres personas que me acompañan esta noche en la mesa, les cuento rápidamente las distintas formas que tienen de sintonizarnos en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también pueden vernos desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos direcciones: www.eldistrito.es y www.distritotv.es. En cualquier caso, también pueden encontrarnos en nuestros dos canales de YouTube, también en patreon.com, Distrito TV, y en Dailymotion /Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y Telegram, y si desean enviarnos mensajes también pueden hacerlo en el móvil que tienen ahí ya sobreimpresionado, 669-728-673, con el texto "Quiero información". Les mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire TV Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos, donde tenemos un público creciente a través de la plataforma Roku. Les cuento también muy rápidamente que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestra mucosa. Además, la vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual en Parafarmacia Mundo Natural, aunque les recomendamos que en estos días se queden en casa y lo adquieran directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000.
Sin más, les presento ya a los miembros, a los distinguidos contertulios que me acompañan esta noche. Nobleza obliga, empiezo por las señoras y además por mi derecha. Ana Velasco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por haberte acercado una noche más a Los Intocables. Don Manuel Bernáldez, muy buenas noches. Eurico. Y don Fernando Martínez Dalmau, muy buenas noches. Buenas noches. Dos eminentes juristas, una representante política, vicesecretaria del partido político Vox. Y como quiero empezar con lo de la moción de censura y luego ya les hablaré de los golpistas, de los socialcomunistas, de que hoy han ido avanzando un paso más en ese plan de desmantelamiento del Estado. Les contaré, por cierto, les hablaremos de una interesantísima entrevista que ha mantenido nuestro buen amigo Carlos Alsina esta mañana con Alfonso Guerra, que fuera vicepresidente del Gobierno en los primeros gabinetes de Felipe González, que se ha quedado a gusto. Yo haré algunas matizaciones, de todas formas, porque, y creo que buena parte de ustedes estarán de acuerdo conmigo, que la España que hoy tenemos por delante y lo que hoy padecemos no es más que la herencia de la cizaña que comenzaron a sembrar los socialistas en 1982. Siempre hago este gesto, lo siento, Felipe González y Alfonso Guerra. Me gustaría saber si Felipe González y Alfonso Guerra tuvieran 30 años menos de los que tienen y estuvieran actualmente en el poder, si harían cosa distinta o no de lo que está haciendo Sánchez Castejón. Se lo preguntaré también a los miembros de esta mesa esta noche. Quiero empezar hablándoles de la pertinencia o no de esa moción de censura. Antes de darle la palabra, empezaré por Ana Velasco y después continuaré por Manuel y por Fernando Martínez Dalmau, por los dos juristas que nos acompañan en la mesa. Quiero hacer un rápido resumen hemos estado espigando las declaraciones de las últimas 24 horas. Anoche, por evidentes razones de directo, pues no tuvimos oportunidad de escuchar los testimonios en directo, pero corresponden a la cena de Navidad, por tanto tienen casi 24 horas, pero están perfectamente vigentes a la cena de Navidad que celebró el Partido Popular. Este tipo de cónclaves suelen ser propicios para verter declaraciones políticas de alto calado. Ahí tienen a Isabel Díaz Ayuso recibiendo besos y abrazos. Tienen también a Alberto Núñez Feijóo. Hoy he leído unas cosas tremendas de Núñez Feijóo, pero bueno, luego vamos tranquilamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, regalos, sonrisas. En fin, es tiempo de Navidad y nos parece bien, aunque estamos para pocas fiestas, las cosas como son. Vamos a escuchar primero a Alberto Núñez Feijóo, después escucharemos a Isabel Díaz Ayuso y después escucharemos un corte algo más largo para equilibrar los tiempos de Iván Espinosa de los Monteros. El leitmotiv es la pertinencia o no de esa moción de censura, es por lo que empieza Núñez Feijóo, y Díaz Ayuso lo que hace es más bien un resumen de la situación o un análisis de cómo está la España en la que vivimos. Comenzamos escuchando a Alberto Núñez Feijóo. Y lamento decir que tampoco están pensando en los intereses generales quienes quieren promover una moción de censura que está abocada al fracaso. Amigos, no vamos a brindar a Sánchez una victoria parlamentaria cuando sabemos que tiene perdida la mayoría social de nuestro país. Sería un inmenso error, lo acaba de referir Isabel, que el Congreso validase la hoja de ruta que solamente está facultada para validar el conjunto de los ciudadanos y de ciudadanas de nuestro país. No se trata de que voten 360 en una urna. Queremos que voten todos los ciudadanos de España mayores de 18 años en todas las urnas de España. En todas las urnas de todos los ayuntamientos, de todas las ciudades, de todas las comunidades autónomas. Es ahí donde queremos la moción de censura. Eso es como cuando uno juega a la lotería con un número que sabe que no toca. Pues bien, os puedo asegurar que lo que quiere Sánchez es celebrar cada voto que no vaya a favor del PP. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad que tiene para permanecer en el gobierno. Y tenemos que decirlo claramente y tenemos que explicarlo sin ambajes, con educación, por supuesto, siendo un partido tolerante, pero o nosotros o Sánchez. No hay más. No hay más alternativas y él lo sabe. Bueno, como quiero ordenar un poco el debate y son declaraciones largas, de momento me voy a saltar a Isabel Díaz Ayuso, la escucharemos más tarde. Quiero que escuchen ustedes ahora, es un corte largo también, de un poco más de 2 minutos, a Iván Espinosa de los Monteros esta mañana, y ya le doy el primer turno de palabra a Ana Velasco. Iván Espinosa de los Monteros se refiere en general a la situación y a la falta de respeto a la Constitución
de quienes, en teoría, deberían de ser los mayores ejemplos del respeto a la Carta Magna, es decir, de quienes nos gobiernan. Esperemos que solamente durante este año escaso que queda hasta las próximas elecciones generales, y de sus socios golpistas, independentistas y filoterroristas. Iván Espinosa de los Monteros. Tengo aquí un ejemplar, como el que pueden tener ustedes en su casa, de la Constitución española. Y les voy a leer muy brevemente el artículo 2 para que no se nos olvide de lo que estamos hablando aquí. El artículo 2, en el título preliminar de la Constitución española, dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Es decir, que el poder ejecutivo, que lidera Pedro Sánchez, emana de la soberanía no de un grupo con intereses especiales en una zona particular de España, no de un partido concreto que atenta precisamente contra la Constitución y contra el orden democrático, no de un partido que ya lleva 2 golpes de Estado en sus décadas de existencia, no. Emana del conjunto del pueblo español. Por tanto, lo que estamos asistiendo esta semana es a un atentado contra nuestra Constitución, contra los derechos y libertades de los españoles. Hace solo una semana, el martes pasado, nos reuníamos en esta sala del Congreso y yo les confirmaba que Vox iba a asistir el día 6 de diciembre, el Día de la Constitución, al acto de homenaje a la bandera organizado por el Alto Estado Mayor, y que no queríamos ni podíamos compartir fotografía, ni risitas, ni saludos amables y abrazos cariñosos con quienes, en un enorme desprecio a nuestro orden constitucional, en una clara burla al sentido común, decían homenajear a nuestra Constitución el día 6 de diciembre, después de llevar una legislatura entera insultando y despreciando nuestra Carta Magna. No es solo nuestra opinión. Creo que el Tribunal Constitucional ha dejado claro una tras otra vez los ataques de este Gobierno y de sus aliados a los fundamentos básicos de convivencia de nuestra democracia, llamada Constitución. Lamentablemente, el 6 de diciembre, cuando dimos aquí una improvisada rueda de prensa o canutazo y nos fuimos, a continuación los hechos nos dieron la razón, porque ese mismo día el presidente del Gobierno confirmaba que estaba dispuesto a ir todavía un paso más allá, y vamos perdiendo ya cuenta de cuántos pasos se van dando por la senda del autoritarismo y del desprecio a la Constitución. Un paso más allá, en este caso, para revisar, reformar, reducir, eliminar el concepto de malversación a medida de los malversadores. Se destruye el concepto de sedición a medida de los sediciosos. Doña Ana Velasco, opinión política y opinión de una representante de la dirección de Vox, ya que ayer teníamos aquí un representante, que era don Álvaro Ballarín, del Partido Popular. Después pediré también opinión política, por supuesto, pero jurídica. ¿Por qué es pertinente una moción de censura, aunque sea para que se vaya a perder aritméticamente? Se insiste, se enfatiza en el refuerzo moral que en cualquier caso esto puede suponer, y B, una cosa que yo la planteo con todo el respeto, pero a mí me extraña desde mis más de 30 años de observador político, y es que en este caso Vox, que está en su derecho parlamentario, además tiene el número suficiente de parlamentarios para hacerlo, promueve una acción política, pero no va a ser Santiago Abascal el que la defienda, y esto yo llevo varios días preguntándome en voz alta qué sentido tiene. Muy bien, pues respondiendo a las declaraciones del señor Feijóo, las cosas no se hacen solamente desde el punto de vista práctico de que prosperen o no prosperen, o de que se consideren un fracaso o no. La moción de censura es muy probable que no prospere en cifras, pero se debe presentar porque es una cuestión moral y porque además es una herramienta de la que se dispone y que es precisamente para casos de la gravedad como con el que nos enfrentamos. Cuando dice el señor Feijóo que es una acción que está condenada al fracaso, por esa misma regla de 3, entonces tampoco se deberían de presentar proposiciones de ley, proposiciones no de ley, enmiendas a las leyes, enmiendas a los presupuestos, porque sabemos
que nada va a prosperar. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es irnos a nuestra casa y dejar que el gobierno hiciera lo que quisiera. Y también me parece pertinente en este momento recordar que en el año 1980 Felipe González hizo una moción de censura al gobierno de la UCD. Sí. Y sabía que la moción no iba a prosperar. Sin embargo, a él le sirvió para denunciar lo que consideraba que debía denunciar en ese momento acerca del gobierno de la UCD y para él mostrarse, ellos están muy orgullosos, los socialistas, o sea, lo presumen de aquella moción de censura que presentaron y que fracasó, pero 10 meses después Adolfo Suárez dimitió. 10 meses lo que pasa después. es que Adolfo Suárez, ahora tú te recuerdas que estaba en una posición de franca debilidad. Tan es así que ni siquiera la defendió Adolfo Suárez. Si no me falla la memoria, éramos pequeños los dos, pero la defendió Abril Martorell, que era el vicepresidente del gobierno. Sí, bueno, y Manuel Fraga se abstuvo. Y Manuel Fraga se abstuvo, efectivamente. Sí, yo bien, me lo he refrescado. Yo lo fío todo a mi Google, pero quiero decir que no podemos anametizar la moción de censura porque también sirve para que la sociedad española pueda escuchar sin filtros y sin manipulaciones lo que dicen los partidos de la oposición que se muestran en contra de la gravísima situación en la que estamos. Y evidentemente, y por supuesto, lo que está haciendo este gobierno, no podemos estar de brazos cruzados esperando a que convoque elecciones cuando ellos ya han dicho que van a terminar la legislatura. Claro. Porque lo han dicho por activa y por pasiva, que van a terminar la legislatura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos un año entero de brazos cruzados esperando y viendo cómo van haciendo tropelía tras tropelía? Solo una cosa, Ana, ¿y por qué? Y ahora le doy la palabra a los dos juristas, todo el tiempo también que necesiten. ¿Por qué no la defiende Santiago Abascal? Esto se lo digo de verdad. Es una cuestión de generosidad. Sin ánimo de te lo digo. Que me extraña. Pues te lo digo. Desde el punto de vista estratégico, pues mira, táctico, es político. Es muy sencillo. Porque prioriza el interés general de España al interés suyo personal o del partido. Entonces, él, como quiere que esa moción cuente con el mayor respaldo posible, se hace a un lado porque lo que quiere es que sea una moción consensuada y, de hecho, está buscando una persona que sea aceptada tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos, como por Vox, ¿Va a ser García para que Valero? presente... Pues no lo sé, pero en cualquier caso lo que me preguntas es por generosidad y porque antepone el interés general de España al propio. Bueno, opinión política. Don Manuel Bernaldez y luego Fernando Martínez Dalmau. Te dejo abrochar esta parte del debate. Política y jurídica. Yo creo que pertinencia ya hemos hablado de esto más veces, sí. Lo sé, pero las cosas continúan agravándose, don Manuel, sí. Y bueno, pues hay que seguir manteniendo esto encima de la mesa. Yo creo que la prudencia de Núñez Feijóo en el fondo denota una cierta debilidad de liderazgo. Si fuese un líder fuerte y con una personalidad muy fuerte, yo creo que no perdería esta oportunidad. O sea, yo estoy convencido que Fraga en esta situación hubiese dado el paso adelante, sin lugar a duda, ¿eh? Porque el planteamiento es muy pragmático. Él está diciendo, voy a perder esta elección, no la puedo ganar. Pero si los presupuestos generales ya se han aprobado y ya sabemos que la moción va a ser la misma votación, pero por lo menos expon tu idea de España, expon tu plan de gobierno. O sea, y no quieres ocupar esa oportunidad porque en el fondo lo que quieres la presento si la gano. Pero si no te estamos pidiendo que la ganes, lo que te estamos pidiendo es que des el paso adelante y que digas qué es lo que vas a hacer, qué es lo que hay que hacer y criticar qué es lo que se está haciendo. En definitiva, un plan de gobierno alternativo que te podría venir muy bien para las elecciones próximas. Y en cambio, no sé si es por una cierta debilidad o por el carácter que tiene, no quiere exponerse al fuego cruzado que puede tener con todos los grupos que le van a criticar. Y además la postura de Abascal me parece muy sensata. Dice, yo para no impedir que el Partido Popular se sume, yo me aparto. E incluso va también Ciudadanos. Y ofrece buscar un personaje de consenso entre los tres.
tenía que ser Núñez Feijóo, pienso que tenía que encabezarlo. Pero en el fondo, insisto, denota una cierta debilidad de carácter de Núñez Feijóo, lo cual me apena, porque creo que necesitamos una persona con un carácter muy fuerte. No quiero condicionar hoy en ningún caso, procuro no hacerlo nunca, aunque es verdad que no, en fin, me recato a veces de dar mis opiniones personales. Por tanto, hoy voy a intentar ser más exquisito que nunca. Fernando Martínez Dalmau, tu punto de vista. Bueno, yo escuchando al señor Feijóo, yo no sé si es gallego porque es gallego porque está en Madrid, o es gallego porque nos está haciendo un casado. Qué grande eres. Yo creo que es gallego porque nos está haciendo un casado. En este momento que tenemos el Consejo General del Poder Judicial temblando, el Tribunal Constitucional a punto de tomarlo, la Fiscalía evidentemente en sus manos, Radio Televisión Española, un pozo sin fondo, ¿por qué vamos a hablar? Correos, ¿qué vamos a hablar? El CIS, bueno, ¿para qué hablar, no? El Tribunal de Cuentas, que se está resistiendo porque tiene que entrar, luego entraremos el tema de la malversación, lo que va a hacer el Tribunal de Cuentas, etcétera, pero también en sus manos. Y luego un conjunto de leyes que ha dictaminado, por ser exactos, por ser correctos y exactos, desde la ley de sí es sí hasta la ley de violencia de género, pasando por la ley de bienestar animal, por la ley de memoria democrática, la ley CELA, la ley de eutanasia, la ley trans, el delito de sedición, el delito de malversación y posiblemente también entraremos en el de cohecho. Eso ya lo hablaremos luego más tarde. Sí. Pero es que, repito, yo no entiendo a este señor. De verdad, me estás defraudando, señor Feijóo. Porque yo lo que no puedo admitir es que de todas estas barbaridades, desde la ley de violencia de género, desde la ley sí es sí, la ley trans, la ley del aborto, señor Feijóo, que se olvida usted. Esta mañana se ha olvidado usted de nombrar la ley del aborto, que hay que derogarla, porque entre otras cosas permite a un chaval de 16 años o a una chica de 16 años que cometa la mayor atrocidad que puede existir en la vida, que es matar a un inocente como es un niño. Y usted habla de que sí, de que cuando lleguen al gobierno van a derogar pues, la ley de memoria democrática, la ley trans, la reforma de sedición, la ley sí, bienestar animal y la ley de violencia de género. Y se olvida de otras 4 o 5 leyes más. Y además, en este momento que se está tomando los poderes por golpe de Estado directo, que no jurídico ya, sino directo, repito, no dejamos de recibir noticias constantes de la afrenta que se está haciendo al artículo segundo contra la Constitución española, que representa nuestros derechos y libertades fundamentales, usted no va a apoyar una moción de censura para luego no saber qué decir al día siguiente, o sea, hoy, esta mañana, para decir que no sabe si se va a abstener o va a votar que no. A ver, decídase ya de una vez. Porque aquí hay que combatir por tierra, mar y aire. Y no podemos continuar un minuto más, repito, un minuto más, o sea, un día más, mientras el Partido Popular, que se cree ya el Lord de multitudes ganando unas elecciones, que ya veríamos a ver a quién necesita para gobernar, ya veríamos a ver, pensando que ya lo tienen todo hecho. No, señor Feijóo. ¿Es usted gallego porque es gallego? ¿Es usted gallego porque está en Madrid? ¿O es usted gallego porque nos está haciendo un casado? A todos los que, en este canal no, porque aquí siempre, por norma editorial de la casa, que me parece bien, vestimos de traje, en otros canales y en otros medios de comunicación en los que también firmamos programa diario y en los que vestimos de una forma absolutamente correcta, pero sin corbata. A todos los que me llaman pepero descamisado algunas veces, igual que hace un año, me decían que me había dejado el azul a un lado y estaba demasiado verde. Bueno, eso es que lo estamos haciendo bien. Simplemente me van a permitir, antes de dar paso al primer corte de publicidad, que les diga que mi primera reflexión, esto es una confesión personal y cada uno que la interprete como le dé la gana, veo además que ha calado en redes, cosa que me agrada. El copyright es mío, lo voy a registrar. Es verdad lo que acaba de decir Dalmau, tal parece que el Partido Popular está esperando a que le caiga la pera. A lo que iba, la primera reflexión no, la segunda que he tenido esta mañana es porque he leído algo parecido y he dicho, joder, a ver si va a ser verdad, y yo intento, desde un punto de vista táctico, comprender, empatizar, tanto con Vox como el PP, incluso hasta con los golpistas que nos gobiernan, a ver si va a ser, decía alguien esta mañana, y lo suscribo de una forma menos directa, que a Feijóo España le viene grande. Vamos a seguir, dentro de un minuto, no se vayan.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Saludamos en este punto, dejamos a un lado el tema de la moción de censura, ya hemos hablado lo suficiente de ello, tendremos que seguir hablando en los próximos días porque además yo sé que vosotros queréis, que ustedes quieren que sigamos hablando de este asunto porque cada día están pasando más cosas y voy a utilizar a mi querido amigo, al que saludo ya, Guillermo Rocafort. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Eurico, amigo. Querido Guillermo, pues te voy a utilizar como bisagra, en periodismo lo llamamos así, para introducir el segundo bloque del programa de Los Intocables de esta noche. ¿Cuál es? Después, en la siguiente media hora, hablaremos y seguiremos implementando información acerca de esa derogación de la sedición y de esa, bueno, pues prácticamente derogación también de la malversación y esa marranería legal que quieren hacer. Pero quería plantearte a ti, Guillermo, el asunto del referéndum. ¿Cuál es la siguiente exigencia de estos miserables? Bueno, volver a repetir el golpe de Estado, ya han dicho que lo van a hacer por activa, por pasiva, por perifrástica, en catalán, en romance, en castellano, en español y en euskera no, porque no lo saben hablar ni la mayoría de los del PNV, pero ya han puesto además, han tenido la desfachatez de dar cifras. Un referéndum en el que participe al menos un 50%, más de un 50% de la población catalana, de la ciudadanía de Cataluña. Obviamos el debate acerca de que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, en una parte del mismo, y de ese 50% van de guays
perdónenseme la expresión infantil, y dicen que con que un 55% de ese 50% votara que sí, que ya está la independencia. Y Sánchez tragará. Tú y yo, que somos de ciencias, es una cuenta muy fácil. 55% sobre un 50% es un 27,5%, Guillermo. Estos miserables, estos canallas pretenden que con que ni siquiera 3 de cada 10 ciudadanos de Cataluña digan que sí a la independencia, Pedro Sánchez, si sigue gobernando, se la regale. Y lo malo es que se la regalará. Ha salido el portavoz del gobierno diciendo que no, que no, que no, que no, que no. ¿Cuántas veces han dicho que no para después tragar, Guillermo? Pues sí, la verdad es que sí. Sin embargo, no podemos perder de vista que no deja de ser un delirio todo esto, porque hay un marco en España constitucional, la Constitución del año 78, y para modificar el título primero y todo lo aspecto relevante a la unidad de España hace falta, vamos a ver, habría que derogar la Constitución. Y eso sí que exigiría pues mayorías absolutas e incluso al final un referéndum de toda España, ¿no? Entonces yo creo que esto al final es un brindis al sol, es un callejón sin salida, es el cavar en el suelo y seguir cavando, haciendo más profundo el hoyo, pero como dicen los ingleses, you are in a hole and you are digging. Es decir, estás en un agujero y estás cavando, pero es la dinámica, el estilo de negociación que se lleva pues para engañar a los incautos y así calmar a lo mejor a las bases indepes que cada vez están presionando más a Esquerra Republicana y cada vez más disidencia en ese movimiento independentista. Entonces, es un teatrillo, una escenificación pues de lo que es un imposible, porque hay un marco jurídico en la Constitución y desde luego, pues ahí vienen fijados los procedimientos para romper la nación, ¿no? Guillermo, además de contigo, que es con quien estoy hablando, tengo también a dos eminentes juristas en la mesa y yo, en fin, que no lo soy evidentemente, y me confieso siempre lego, por si acaso, en materia de derecho, pero estos, voy a decir una barbaridad, una aberración jurídica, son capaces de montarte una asamblea constituyente en 15 días. Es un poco por arrimarte el toro al caballo. Llevamos mucho tiempo ya pensando que hay un marco bueno, pues constitucional, por supuesto, y hay una vertebración muy compleja, porque España no es Botsuana, afortunadamente, dentro de lo que venimos a llamar Estado de Derecho, al que Pedro Sánchez, voy a hacer el chiste fácil, el de toda la vida, quiere convertir o ha convertido ya en un Estado de desecho. ¿Qué fórmula pueden, no sé, se les puede ocurrir a estos tipos para que esto no sea un brindis al sol? Es que también dijimos lo mismo con la sedición, Guillermo, y dijimos lo mismo con la malversación, y hemos dicho lo mismo tantas veces. Yo llevo varios días muy pesimista, camarada, lo sabes. Sí. No lo sé, a lo mejor. Ayer hablaba con Rosa Díez en otro medio y me decía, ¿estás muy pesimista? Digo, pues sí, es que, y como además veo la pasividad del paisanaje de más de la mitad del pueblo español, y ayer citaba a Jarcha, que lo único que quiere es su pan, su hembra, perdón, es literal, y la fiesta en paz, pues no sé qué esperanza nos queda. Sí, ciertamente. La verdad es que la reforma del Código Penal ha sentado muy mal, realmente, y sobre todo pues a los grandes juristas de este país, ¿no? Incluso hasta los propios socialistas están escandalizados, porque todos sabemos que las normas tienen un carácter general y abstracto, que van dirigidos en este caso a unos convictos en carácter general y abstracto, ¿no? Entonces, se ha hecho una reforma específica para personas en particular, y eso es una aberración de un punto de vista de derecho penal, pero estamos en lo que son delitos, ¿eh? Y eso pues lo están haciendo de una manera pues bastante, digamos, apresurada y luego ya habiéndose quitado la careta. Pero claro, el tema de la reforma de la Constitución a los efectos de referéndum de secesión, esto... ahí ya sí que hay, yo creo que un obstáculo, desde luego, insalvable si lo que pretenden hacer es seguir la vía, digamos, reglamentaria o legalista, la vigente. Si lo que se intenta es, como parece que también se puede en esa línea, desbordar o utilizar atajos para llevar a cabo reformas constitucionales, claro, nos vamos a plantear un escenario pues bastante conflictivo, lo cual no sería improbable considerando los precedentes que está estableciendo este gobierno y en concreto el presidente del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, el marco es el que es, pero desde luego el afán de desbordar pues también se está manifestando cada vez más de forma evidente, ¿no? Entonces estos son signos de preocupación
que nos tienen que poner sobre aviso y sobre todo que la oposición se ponga las pilas, pero a todos los niveles, porque, digamos, si hay una de las partes del gobierno, la parte de España, que no juega con las cartas que todos tenemos que jugar, pues lógicamente habrá que prepararse para distintos escenarios, ¿no? Está claro. Oye, Guillermo, simplemente un minuto. Te tengo que felicitar, ¿no? Porque te han dado un premio muy importante en México. Bueno, la verdad es que sí, estoy muy contento. Me han dado el Premio Internacional del Club de Periodistas de México por un estudio sobre fondos buitres de paraísos fiscales, y estoy muy contento porque ha sido la gran nación hispana que es México, la más importante de todas. Estamos hablando de 120 millones de personas y sobre todo que viene por medio de colectivos sociales, lo cual todavía incrementa más ese reconocimiento y me hace reflexionar que muchas veces, digamos, esos reconocimientos no vienen de, digamos, vamos a decir, de sectores de derechas, que más que nada pretenden acallarle a uno, sino que vienen de sectores, vamos a decir, de carácter casi de izquierda, de una izquierda, yo creo, interesante, una izquierda antiglobalista, una izquierda patriota, con la cual, pues oye, desde luego que si hay que buscar puntos de encuentro con distintas, vamos a decir, facciones sociales que respeten la nación y que respeten principios de justicia social, pues desde luego la derecha al final se va a quedar huérfana de ideólogos y de intelectuales como está ahora mismo la española, que es un páramo porque solamente hay sectarismo e interés personal, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contento por eso. Ten cuidado, Guillermo, te lo digo con cariño, ¿eh? Ya sabes, nos conocemos hace muchos años, tenemos mucha confianza. Ten cuidado que estás a un paso de que te invite López Obrador a tomar el té en el despacho oval que tenga allí. Espero que no se te incline el cuerpo, que la izquierda mexicana es muy plural, aquí sí, y muy amplia. Te envío un abrazo, camarada, muchas gracias, cuídate y hablamos en unos días. Muchas gracias, un fuerte abrazo, camarada, cuídate. Voy a invertir ahora y vamos a quedar en tablas. Ahora voy a empezar por la parte jurídica del asunto que estamos tratando y vamos a terminar por la parte política. Pero antes quiero escuchar a Gabriel Rufián hablar de esta y de otras cosas. Ponedme a Rufito, por favor. Gabriel, es cariñoso, ¿eh? No te me enfades, que además esto no es querellable. Vamos a escuchar al amigo Rufito. Entendido que son tres cuestiones. Voy a ser un poco desordenado. Empiezo por la segunda, en cuanto a los efectos en torno a los encausados. Le puedo asegurar que en lo que yo he estado, mi experiencia personal, nunca nada se ha negociado en base a la situación personal o a los nombres o a las condenas de unos o de otros. Es más, para que se entienda, en esta reforma se ha pensado mucho más, o en esta propuesta de reforma se ha pensado mucho más en futuras generaciones, en futuros hechos, que en generaciones pasadas, actuales o en hechos pasados o actuales. Eso es lo que yo he vivido, lo que yo sé y así se lo digo. Bueno, nos hemos adelantado, pero al final es todo lo mismo porque esta parte del total, como decimos en televisión, tiene que ver con la reforma de las penas por el delito de malversación y la supresión de la sedición. Él continúa diciendo y continúa explicando lo que ya os he contado. Un referéndum con un 50% como mínimo de participantes y un 55% de síes. Por cierto, claro, tienen un ataque. Hay niños mirando todavía. Tienen un ataque de los de la antigua y corrupta Convergencia, porque como estamos ya a pocos meses de unas elecciones no autonómicas, en Cataluña siempre recuerdo, para alguien que a lo mejor no tenga que estar en el trazo fino, en Cataluña no son autonómicas, son solo municipales, pero son muy importantes, ¿eh? Cuidado, que ahí se juegan mucho y están, que se sacan los ojos entre ellos, afortunadamente, pues el tipo de Junts pel Cat esta mañana, como diablos se llame ahora, la marca, vuelvo a repetir, de la antigua y corrupta Convergencia, decía aquel que esto no lo ve claro. Esta información que parece que refiere a una ponencia política de algún congreso que tiene que hacer Esquerra Republicana, nosotros preferiríamos, más allá de la información filtrada a los medios, poder valorar la propuesta, primero, concreta, y dos, que esté avalada por el órgano competente de Esquerra Republicana. Entiendo que esto es la propuesta que se hace en la ponencia política correspondiente, pero tendrá sentido valorarla cuando realmente las bases de Esquerra Republicana la validen. Nosotros, es evidente que el PDeCAT es una fuerza independentista, el PDeCAT apuesta por un referéndum legal y acordado que pueda dar salida a la reivindicación nacional de tener un Estado propio para Cataluña, y hasta ahora, y nos mantenemos aquí, nosotros hemos planteado
creo que un referéndum pues, se gana con el 51% de los votos, tanto si es los del sí como si es los del no. Pero hasta ahora las reglas han sido estas. Dice el señor Boadella, que no es ni primo, ni sobrino, ni familia del gran Albert Boadella, que los de Esquerra son independentistas, como si ellos no lo fueran. Bueno, obviando Fernando Martínez Dalmau, la pelea y el ataque entre los dos actores más miserables políticamente, no del panorama catalán, sino del español, si incluimos, por supuesto, a los bildutarras y al PNV. Esto del referéndum, a ver, a mí me ha dado un poco de optimismo lo que dice Rocafort, pero como yo soy lego en materia de derecho, acudo a los que sois auténticos expertos. Vuelvo a repetir, es una chuscada, ya lo sé, estos en 15 días te votan una asamblea constituyente. Dice Rocafort que jurídica y técnicamente esto es inviable ya, pero es que inviable también era todo lo que venimos arrastrando en los últimos meses y ahí lo tenemos. Bueno, esto es cierto, ¿no? Porque inviable era la sedición, hemos hablado de las 3 razones de justicia, de equidad, de utilidad pública, hemos hablado de las razones de nuestro Tribunal Supremo, de nuestro Tribunal Constitucional, de nuestra Constitución española, etcétera, etcétera, del Código Penal, etcétera. Podría extenderme muchísimo porque yo creo que hasta nos aburrimos ya de todas estas cosas. Ahora vemos la malversación, estamos viendo la ley de sí es sí, bueno, todas las leyes estas antes que he dictado, pero evidentemente entramos en un proceso constitucional de 2/3, disolución, aprobación de ese proceso constitucional, disolución de otra vez de los 2/3, aprobación de un nuevo texto y unas nuevas. Es un proceso realmente complicado, pero es que les da igual. Es que les da exactamente igual. No es que les da igual, es que están decididos a conseguirlo. Claro, el problema es que yo el último viaje hace poco que estuve en Barcelona es que no se bajaban de su hoja de ruta, y su hoja de ruta es primero amnistía, segundo referéndum y tercera autonomía. Repito las 3, amnistía, referéndum y autonomía. Esto me lo dijeron a mí en la cara. Esto mismo me lo dijeron a mí en la cara, intentando faltarme al respeto, cosa que no pudieron. Amnistía, referéndum y autonomía. Será independencia. No, autonomía de España, lo primero que quieran. Luego viene la autodeterminación. No, la autonomía directa del gobierno de España, etcétera. Luego viene la autodeterminación, etcétera. Claro. Pero era así, tal cual. Además era un diputado de allí, de las Cortes, ¿no? Y a lo que ellos se referían de la autonomía era de cortar ya totalmente los lazos con el gobierno central, ¿no? Ahora tengo un comentario sobre eso. Entonces, claro, aquí el problema que es dentro de este proceso constitucional, dentro de deshacer nuestro artículo 2 de la Constitución, dentro de deshacer absolutamente las leyes, dentro de deshacer nuestro Código Penal, dentro de deshacer nuestros derechos y libertades fundamentales, dentro de deshacer absolutamente lo que es la Sagrada Unidad Nacional, lo que yo no entiendo, ¿qué van a hacer con los españoles que estamos en Barcelona o que estamos en Cataluña? ¿Qué nos tienen preparado? ¿El vapor Uruguay o el castillo de Montjuïc? ¿O qué nos tenéis preparado? ¿O alguna cárcel por ahí perdida para meternos también? Porque os recuerdo que aunque no lo queráis, primero vosotros también sois españoles. Y luego los españoles que estamos allí y los españoles de Cataluña vamos a luchar por nuestra España. Y somos más del 50%. ¿Qué vais a hacer con ese? Claro, ya decís que el 55%, a partir del 55% entenderéis que ya tendréis la autonomía. No la autonomía, la independencia. La independencia, que es lo que vosotros buscáis, no la autonomía. No es lo que me decía el diputado. Entonces, claro, ¿el problema cuál es aquí? El problema es que no hay ley. No hay ley que sujete esto. Segundo, no hay gobierno. Sí la hay, pero la están destruyendo, es peor. Por eso yo coincido en lo del golpe de Estado. Están deshaciendo pieza a pieza como un relojero minuciosamente. Pero el problema de la izquierda es que es sectaria, es una ideología criminal y todo lo que queráis, pero no improvisa. Tienen una hoja de ruta y milimétricamente van a ella. Cierto, es que estamos viendo cómo ha caído la sedición, que era ya impensable, avalado por nuestro Tribunal Constitucional. No sé quién era que lo estaba diciendo anteriormente. Nuestro Tribunal Supremo, una sentencia de la sala de lo penal y nuestro Tribunal Constitucional, y ha caído el delito de sedición, como ha caído el delito de malversación. Lo siguiente que es que el primer punto ya era la amnistía, ya la tienen a la carta. Estamos legislando a la carta. Estamos rompiendo el principio jurídico que igualaba a todos los españoles y que nos protegía a todos los españoles para legislar a la carta. El primer principio jurídico. El segundo es el referéndum, claro. El referéndum lo podrán hacer cuando les dé la gana, porque no está penado. Repito, con lo que tenemos encima de la mesa de nuestras leyes, no está penado hacer un referéndum, sobre todo si el gobierno se lo permite. Y lo tercero, la autonomía versus independencia, eso será por encima de nuestro cadáver.
Mira, y le doy la palabra a Manuel Bernaldez y luego a Ana Velasco. Anoche nos acompañaba en esta mesa Antonio Robles. Antonio Robles hoy ha presentado, y ya lo he lamentado mucho, no he podido ir por razones personales, que aquí se conocen, una presentación muy importante, un libro que ha escrito con Sergi Fidalgo, Los catalanes sí tenemos rey. Ahí ha estado Francés de Carreras, ha estado José Luis Corcuera, además Isabel Díaz Ayuso ha tenido la gentileza y el gobierno de la Comunidad de Madrid de ceder la Real Casa de Correos para presentar un libro muy importante. Pilar Castellanos, interviene Teresa Freises, ha intervenido mucha gente en ese libro. Nos decía ayer Antonio Robles, a lo que voy, periodista y profesor de filosofía, una cosa, dice, claro, es que en el resto de España no os dais cuenta de una cosa, y a mí me dejó pensando, porque además luego le bajé en coche a Madrid, seguimos charlando del asunto. Dice, claro, ahí en Madrid estáis en independencia, bueno, no, pero esto no se va a llegar, o sí se va a llegar, o medio pensionista y tal. Dice, pero si ya de facto esto es lo de un territorio franco, lo dije yo, dice, si aquí la independencia ya es como si existiera, los símbolos del Estado han desaparecido por completo, los que hablamos, los castellanoparlantes, estamos criminalizados, perseguidos, es decir, esto ya de facto es como si fuera un territorio ajeno al territorio nacional. Lo decía así, dice, claro, dice, no es una crítica a los que vivís del Ebro para abajo y tal, pero dice, es que los que llevamos aquí décadas sufriéndolo, dice, es que para nosotros ya es como si hubiera independencia hace muchos años. O sea, es que es peor, dime. Pero es que ahí hay que diferenciar, y además cada vez el abismo es mayor entre la gente de la calle y la clase política. Ah, bueno, ya. Entonces, por mucho que políticamente ellos sean de facto prácticamente independientes, porque no cumplen las sentencias judiciales, a partir de ahí ya lo que te persiguen sea. En los colegios, te persiguen en tu trabajo. Pero aparte de eso, es que hay otro elemento que yo creo que es mucho más importante y que es lo que nos salva y que es lo que nos da la cohesión como españoles, que es el elemento cultural. O sea, tenemos un sustrato cultural que está ahí y que se ha ido forjando a lo largo de los siglos. Sí, lo que pasa es que me temo, Ana, que eso lo vemos nosotros, catalanes, pero ellos allí... No, los catalanes, incluso los más independentistas, son españoles. Son españoles porque lo llevan en el ADN. Pero es que el problema es que ellos no lo ven así. Catalán, y nos han engañado durante muchos años porque la Renacencia del siglo XIX es una falsedad. Lo que se forma a partir del siglo XIX, la Renacencia, prueba de ello que el barrio gótico de Barcelona es una recreación absoluta, hasta la Catedral de Barcelona, por no hablar de las letras. Y podría seguir hablando, y hasta incluso el intento de colonizar la Comunidad Valenciana o el hecho real de colonizar claro. Hasta Almería, si les dejas. Es que ya hemos llegado a un momento que ellos, cuando hablan de autonomía, es verdad, hablan de autodeterminación, pero es que ellos, cuando hablan de autonomía, es que ya lo están haciendo, ya son autónomos, es que lo han conseguido. Hombre, autónomos son desde que tienen el Estatuto de Autonomía y en todo ese tiempo han ido fortaleciendo esa autonomía. Pero, perdón, que quiero... Sí, don Manuel. Bueno, yo creo que la Constitución les estorba clarísimamente. Pero curiosamente la Constitución, la rigidez de su reforma se hizo en el 78 para proteger por parte de la izquierda de los partidos nacionalistas, no voy a decir separatistas, periféricos por lo menos, en ese momento, era para proteger el Estado de las autonomías, porque se pensaba que si ganaba la derecha unas elecciones, con un sistema simple de modificar la Constitución, podía cargarse el sistema de autonomía de las comunidades autónomas. Por lo tanto, la rigidez de la Constitución era en favor de ellos y ahora esa rigidez les estorba. Y lo que quieren es modificarla. No pueden por ahora porque necesitan una mayoría muy cualificada. Los 3/5 para muchos nombramientos y luego la reforma de la Constitución es un proceso prolijo. Pero todo lo que pueden con mayoría absolutas o simple lo están haciendo. La modificación de las leyes ordinarias, la modificación de los códigos, todo eso lo están haciendo. Porque lo que pretenden, hoy he leído a alguien que habla de una democracia híbrida, diciendo que es lo que sucede en Sudamérica, que el Ejecutivo acaba dominando todos los elementos de los poderes y acaba convirtiéndose en democracia casi caudillistas. Si Trevijano levantara la cabeza. Yo creo que más que democracia híbrida hay que hablar de democracia prostituida. O sea, en realidad están prostituyendo a la democracia. Hay una falta de democracia. O sea, yo carezco de la formación jurídica que tienen ustedes. Pero política alguna tenemos. Últimamente se están publicando artículos que están comparando lo que está pasando ahora
con lo que pasó con el harakiri de las Cortes franquistas, de la ley a la ley. Sí. Y se está planteando un poco un cierto paralelismo entre una cuestión y la otra. La diferencia es que Torcuato, que fue el actor... eso estaba perfectamente diseñado, milimetrado y con escrupuloso respeto a la legalidad vigente, pasando de las leyes franquistas a un nuevo ordenamiento. Estos están haciendo tabula rasa. Pero a lo que voy es a que lo que está haciendo este gobierno, en cierto sentido, es legal. Porque es legal, vamos a ver. Pero un momento. El decreto ley. Entramos en la diferencia entre legalidad y legitimidad. Un momento. Yo creo que se está cargando yo, como comprenderéis, yo no voy a defender al gobierno de Pedro Sánchez. Pero lo que está haciendo es legal. Es legal porque está... Hombre, evidentemente está retorciendo los instrumentos que tiene para aplicar, para aprobar este tipo de leyes. Te quería poner un ejemplo. Pero un momento. El problema es, primero, que algún error o algún fallo tiene que haber en la Constitución y en nuestras leyes para que esto pueda estar ocurriendo. Y segundo, que tenemos a un presidente del gobierno que no tiene ningún tipo de escrúpulo, ni ningún tipo de límite moral. Ana, en el tema, por ejemplo, de la modificación que se está haciendo al Código Penal, de la malversación, de la sedición, etcétera. Eso es una barbaridad. Se está olvidando algo fundamental. La Constitución regula al gobierno. O sea, el gobierno no puede ir por libre. El artículo 97 te fija, tiene todo un título, gobierno y la administración, que es la cabeza de la administración pública. Y te dice que tiene que actuar de acuerdo con la Constitución. El artículo que ya hemos hablado de la soberanía del pueblo español, o sea, no solamente la soberanía de unos golpistas, no, la soberanía es de todo el pueblo español. Y luego la unidad de España y los principios de autonomía y de solidaridad de las regiones. O sea, esa es la clave. Por lo tanto, el gobierno tiene que respetar eso y el presidente del gobierno está obligado por mandato. Y luego el 103, que es la cabeza de la administración pública, te dice que tiene que actuar en defensa de los intereses generales. Los intereses generales será de toda Cataluña, no de un grupo reducido de catalanes que han pegado un golpe de Estado. Como expertos que sois vosotros jurídicos, ¿se puede presentar una querella contra el gobierno ante el Tribunal Supremo? Se puede. No, vamos a ver. Aquí el problema es que se está haciendo en base a qué. Desde luego, gobernar por Real Decreto, Decreto Ley, evidentemente lo puede hacer. Pero otra cosa es que lo que estemos vulnerando sea nuestro Código Penal y nuestras leyes. Ese es el problema. No, vulnerando, no modificando, porque la modificación implicaría el hecho de mantener el espíritu de la ley. Y lo que estamos vulnerando precisamente es el espíritu de la ley, ir contra la ley y contra los derechos y libertades fundamentales nuestros. Ese es el verdadero problema. Porque evidentemente legal es, el decreto ley es legal, pero el problema es que estamos yendo contra el espíritu de la ley y la ley, y luego contra los derechos fundamentales nuestros. ¿Cómo actúas jurídicamente contra esa vulneración del espíritu de la ley? Evidentemente, ¿Cómo actúas? ¿Qué herramientas tenemos? La política y la judicial. La política, lo estáis diciendo vosotros ahora, por tierra, mar y aire, moción de censura y elecciones. No nos olvidemos, moción de censura y elecciones. Inmediatamente. Así, inmediato, ya, se acabó. Y luego la segunda, tenemos dos argumentos importantes. La prevaricación, que puede ser la prevaricación administrativa y los diferentes tipos de prevaricación, artículo 404 de nuestro Código Penal, que todavía no han entrado a por él, como ya han entrado las sediciones, la malversación, entrarán en el cohecho y entrarán No será porque no se lo saben, Fernando, porque tienen 3 jueces en el gobierno. Claro, claro. Marlaska Robles y Pilar Llop. Exactamente. Y además conocen estos temas porque alguno de ellos ha estado involucrado en alguno de ellos. Luego además se está haciendo todo con un oscurantismo increíble. Ese es el problema. El viernes fatídico este que hemos tenido, que hoy es martes y 13, podemos decir que era viernes y 13 aquel, porque realmente fue un viernes terrorífico. Lo han hecho totalmente oscura, totalmente oscura, y el debate ha sido puerta cerrada. Yo hoy me he metido en la página del Congreso de los Diputados porque quería leer las enmiendas y no están colgadas las enmiendas, no hay manera de encontrarlas.
solamente lo que los periodistas han conseguido, las filtraciones, lo que se dice, pero no sabemos realmente cuáles son el texto de las enmiendas. Lo sabrán los grupos parlamentarios y lo que puedan filtrar ellos. ¿Sabes qué es pero lo malo, el público, Manuel? el interesado no puede leerlo. Y Ana lo sabe muy bien, y yo, las filtraciones a las que accedemos los periodistas, la práctica totalidad, no es que es lo que te cuentan, y te cuentan lo que quieren que tú después cuentes. O sea que incluso las filtraciones son mercancía. El problema que ha habido de la malversación son escandalosas. La sedición y la malversación lo que he dicho, contra la ley, contra el espíritu de la ley. El artículo bis que ha creado Esquerra Republicana es un escándalo, porque se llega a decir, si no hay ánimo de lucro y se va a intereses particulares, le meto solo 3 años. Y resulta que en el ámbito privado, el desvío de dinero a la administración desleal te pueden caer 6 años. 6 años, sí. Además es un contrasentido porque el espíritu de la ley, ya no voy a hablar solamente de la malversación de la sede, sino del Código Penal que tenemos nosotros y además el resto de las leyes. ¿Por qué no decirlo? Desde el Código Civil hasta el Código Penal, absolutamente todas las leyes, hasta la misma Constitución. Es que, repito, se está yendo contra el espíritu, contra la ley, contra los derechos y libertades fundamentales. ¿Qué armas tenemos? Primero, la política. Moción de censura, elecciones, convocatoria de elecciones inmediatas, pedir la dimisión del gobierno. Y segundo, meterle querellas directamente por prevaricar, ir en contra de la ley, ir en contra de los derechos, ir en contra del espíritu de la ley. Fernando, ¿cómo se le mete una querella a un presidente del gobierno? Pues evidentemente, con los hechos que se están circunscribiendo en este momento, es la ayección de la ley de por sí mismo. ¿Quién está facultado para hacerlo? Cualquiera. ¿Un ciudadano particular? Y sobre todo los grupos políticos. Tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo. Sí, pero yo entendería que lo correcto sería que en este momento lo hicieran los grupos políticos o los movimientos sociales de España, si es que todavía existimos. Si es que el problema es que también se ha acabado con los movimientos sociales. Claro. Porque hemos acabado pensando que a mayor gloria de la democracia solamente tendrían que ser los partidos políticos. Y a mayor gloria de la democracia estamos los individuos, porque somos sujetos de derecho. La partitocracia. Ana Velasco, que le debo palabra. Rico piensa un hecho. Si con todas estas modificaciones estos vuelven a intentar otra sedición, un golpe de Estado, unos desórdenes públicos, no, el gobierno que ha sido cómplice, coautor, claro, coautor o cómplice. Porque se lo ha puesto a huevo. La máxima responsabilidad. Ana Velasco, un minuto y me voy a publicidad. Bueno, pues hemos escuchado a Gabriel Rufián, no ha podido ser más claro. Si es que si el que no quiere escuchar, pues es porque no quiere aceptar la realidad, pero ellos lo dicen a las claras. Cuando Rufián habla de futuro, de lo que está hablando es de que quieren que se les allane el camino para volverlo a hacer. Entonces, ese es el procedimiento. Lo más grave, lo primero más grave que hizo el gobierno fue el indulto a los golpistas. El indulto a los golpistas fue la primera constatación de que iban a por todas. Y después del indulto a los golpistas no pasó nada. No pasó nada. La sociedad lo aceptó. Es muy triste, pero es así. La sociedad lo aceptó. Y a partir de ahí, la hoja de ruta sigue su curso. Pero es que lo peor de todo, Ana, yo te lo digo sinceramente, yo la sentencia, la 459 del 2019, o sea, la sentencia del proceso, me la sé de memoria, porque me la leí. Sí, pero me la leí porque hablaba precisamente de todas estas cosas. Por una chapuza podría haber sido rebelión, evidentemente. O sea, es que no una sedición rebajada, o sea, evidente, es evidente. Pero tenía 2 o 3 aspectos importantes. Una, se ha ido contra el Estado y otra contra el orden público. Era la diferencia entre sedición y rebelión. Pero por lo menos reconocía que había una alteración de orden público en la cual se la ha cargado. Con lo cual también se está yendo contra nuestra ley y contra nuestro Tribunal Supremo. Y nuestro Tribunal Constitucional porque lo avaló. Me quedo en este punto, pero es un punto y seguido. Un minuto, muy rápido, publicidad y continuamos con este asunto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus,
30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.